dentro de esos miles de dioses, él está viviendo en un lugar donde hay muchos dioses, donde hasta el día de hoy, si uno se da cuenta, y esto cuando lo llama el Señor, lo llama de lo que hoy día conocemos como la ventana 1040. La ventana 1040, en términos misionológicos, nosotros entendemos que es un espacio, es una franja al norte del paralelo, al norte de la línea del Ecuador, ¿no?, entre el paralelo 10 y el 40, por eso se llama la ventana 1040, donde están las naciones menos evangelizadas de la tierra, las más pobres, las más atrasadas, las con más conflictos raciales, culturales, sociales, donde hay más guerra. Miren, le llaman la última frontera de Satanás, la última frontera. Y el Señor está eligiendo a un hombre desde esa zona. Una zona pagana, una zona donde los dioses que ellos tenían eran dioses acostumbrados a pedir, no a dar, porque toda la visión que hay con respecto de Dios, toda esa teovisión que hay en esa zona, es de dioses malos, agresivos, como ogros, que lo único que quieren es sacarle algo a la gente. Usted habrá visto en películas, o si usted ha leído, qué sé yo, y le gusta leer esas cosas, se va a dar cuenta de que la gente en esa zona estaba acostumbrada a tener una relación con Dios con respecto de la naturaleza. Entonces, en la medida que la naturaleza les daba, ellos le daban también a esos dioses como gratitud, como una señal de gratitud, pero cuando les iba mal, entonces interpretaban el hecho de esa escasez como el enojo de sus dioses. Entonces había que calmarle la ira a los dioses. Cuando el Señor le habla a su pueblo Israel, y Israel tiene que pasar por toda esa zona, les dice: no hagan como van a ver en estas naciones donde ustedes van a entrar, donde pasan a los niños por el fuego, donde van a ver todo este conjunto de cosas que nosotros hoy día llamamos brujería, ocultismo, la hechicería, todo eso de leer las manos y todas las mancias, ¿no? Todo eso es de esa zona. Entonces, la concepción que tenía Abraham no era distinta a la que tenían todos los habitantes de ese lugar. Cuando ese Dios que le dice: Abraham, dame a tu hijo, entrégamelo en un holocausto, ¿sabe lo que pensó Abraham? ¿Por qué no dijo nunca: a ver, espérate un poco? Porque esa era la clase de dioses que él conocía. Eso eran los dioses. Los dioses siempre estaban enojados. Siempre había que calmarles la ira con algo. Entonces, que pidiera el hijo, que pidiera la esposa, que pidiera la casa, que le quemaran todo, que Abraham se cortara un brazo y se lo diera, eso era lo más normal dentro de la visión de Dios que había en esos lugares. Entonces yo digo que ese día se marca, es el punto donde Dios da una nueva visión, quiebra el molde conductual de toda la gente de que Dios está enojado. Mire, hasta el día de hoy la religión nos da un Dios enojado. Yo recuerdo cuando era niño, cualquier cosa, cuidado que Diosito se enoja. Y me criaron con un temor de un Dios castigador, de un Dios que se pone nervioso por cualquier cosa y entonces ahí estamos todos fritos. Entonces, recuerdo en Semana Santa, si nosotros hacíamos algo que, recuerdo una vez estaba yo jugando en el patio, haciendo unas espadas para jugar, y una tía me vio ahí, vio las cruces nomás, pues yo le estaba poniendo la partecita, ¿no?, que te protege la mano cuando tú... Y claro que era una cruz. Ay, pero
casi se rasgó las vestiduras la viejita de ese día. Pero ¿cómo? Pero tú, niño, Dios, este día crucificaron al Señor y tú ahí con el martillo y el clavo y yo me vi. Oiga, mire, por poco me veo vestido de romano así, con un cincel en vez de un clavito y con uno de esos martillos romanos y ahí en vez de la espada, la cruz de Cristo y al pobre sufriendo. Que eso nos ha dado la religión. Un Dios que siempre está enojado y que nosotros tenemos que caminar en la vida para agradarle, y por eso nace el concepto de infierno, ¿no? El concepto de que todos aquellos que no agraden a Dios van a ir a dar a un lugar de eterno tormento, donde van a estar allí por toda la eternidad saltando. Oiga, una visión pero terrible que nos da la religión. Esa visión tenía Abraham. Entonces cuando ese Dios, esa voz que escucha que le dice, Abraham, dame tu hijo, él ni lo piensa dos veces. Él sabe que es parte de esa clase de Dios. Cuando le dice su hijo, papá, ¿y dónde está el cordero? Y él le dice, Dios proveerá. Yo creo que le salió de adentro sin ninguna pasión, ni él lo creía. Porque si él sabía de alguna manera que Dios le iba a proveer de un cordero, entonces eso no es fe. ¿De qué sacrificio estamos hablando? Si a usted ya le contaron el final de la película. No, él sabía que Dios le iba a dar un cordero en el camino. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿De qué Abraham tremendo estamos hablando? Él no lo sabía. Él no lo sabía. Se lo dijo a su hijo para dejarlo tranquilo. Porque el niño le pregunta y entonces le tiene que decir algo. No, Dios proveerá. Pero sin darse cuenta, él estaba confesando algo que sería propio de esta vida de fe, en que por lo que confesamos recibimos los frutos. Dice la palabra que cuando está a punto de matarlo, el ángel le dice, detente ya. Dios sabe quién eres tú, sabe que eres capaz de hacerlo, pero también sabía que era un hombre que no entendía nada más que eso. Y entonces cuando aparece el cabrito para que lo puedan hacer un holocausto, un sacrificio, Abraham comprende que este Dios es un Dios diferente. Entonces le pone a esa montaña un nombre. Dios provee. Dios da. No solo quita. Es la primera vez en las Escrituras que aparece un Dios que no quita. Un Dios que no está enojado. Un Dios que te da. Y que incluso para lo que Él demanda, Él te provee lo necesario para que lo puedas cumplir. Y entonces esa montaña se llamó Dios da. Dios provee. Dios es generoso. Y entonces cambia el concepto, cambia el molde conductual de Abraham en el sentido de comprender, hermanos, que Dios es bueno. Y que cuando él lo empezó a decir que Dios era bueno, quizás la gente no podía entender a este Dios. Y yo digo, si hace ¿cuántos años que ocurrió eso? 4.000 años. Hoy día hay gente que no entiende que Dios es bueno y que Dios quiere procurar tu felicidad y que Dios es el más humanista. Yo siempre digo que entre el humanismo y el cristianismo hay dos cosas irreconciliables, porque si uno es humanista no puede ser cristiano. El humanismo, ustedes saben que busca la felicidad del hombre. El hombre es centro del universo. Pero el cristianismo busca la felicidad de Dios, que Dios es el centro del universo, es cristocéntrico. Pero Dios es humanista. Dios quiere la felicidad del hombre. Dios procura que el hombre sea feliz, que tenga todo lo que necesita. Dios quiere que nosotros sepamos que así como le dijo a Abraham,
que Él es el Dios distinto de los dioses de la religión. Dios está enojado. Y para mostrarlo, Él envía a su propio Hijo para que Él haga un sello de esa reconciliación. Dice el apóstol Pablo que por medio de Cristo nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Sabe lo que significa reconciliado? Tenía un amigo que siempre se enojaba con su polola allí en la universidad, con su novia. Y yo le decía, ¿cuál es el gusto de estar siempre peleando? Y una vez me dijo, oye, ¿sabes que no hay nada más lindo que la reconciliación? Era masoquista este.